Bueno, bienvenidos y al canal hace mucho tiempo, es un canal de historia. Bien, más o menos, se signa así, no tengo muy claro. El caso que nos ocupa hoy es... voy a seguir con los vídeos de resúmenes y en este caso voy a intentar resumir lo que es la etapa desde el 36, el inicio de la guerra civil, hasta la transición, que se prolonga hasta el año 1982. La guerra civil, el desgraciado acontecimiento, como dejé claro en el último vídeo, bueno, al final fue imposible el consenso en España de ninguna de las maneras, cada vez las posturas más radicalizadas, cada vez más pistolerismo en las calles. En el fondo yo creo de esto hay mucho escrito, muchos análisis y demás, pero yo creo que se esconde un afán por un lado, por controlar las riquezas, evidentemente, un afán por la oligarquía, principalmente por el pastel, tenerlo al 100% controlado, ¿vale? Y por otro lado también un afán por los grupos opositores a esa oligarquía, por forma de derechos y demás, que era lo que representaba la República, una democracia liberal burguesa, ¿bien? En forma de derecho, pues bueno, el llegar a tener cierto equilibrio con la oligarquía. Evidentemente el pastel en una democracia liberal siempre va a estar copado por esa mayoría oligárquica. Esto acabó desencadenando una fractura irreconciliable entre dos posturas. Por un lado, los defensores de romper con el régimen legítimo de la República que se había establecido tras las elecciones municipales del año 1931, en el que Alfonso XIII se había exiliado, aunque legalmente nunca había renunciado a su trono. Cuestiones legales. En esos momentos de confusión y demás, se elaboró un documento jurídico que reconocía al gobierno provisional esa misma noche. Pero bueno, la decisión más o menos había quedado clara en esas elecciones municipales que se habían tomado como un plebiscito. Habíamos hablado en el vídeo anterior de lo que había supuesto la República, los momentos que había tenido, de un intento por reformar muchos aspectos, por democratizar el país, por regular derechos para la mayoría de una forma bastante avanzada. Y por otro lado hubo una segunda época en la República con los gobiernos de la derecha de la acera, en que se intentó retroceder. Como decía en el anterior vídeo, ni la derecha fue tan sumamente reaccionaria contra la República representada por la acera, ni la izquierda fue tan sumamente revolucionaria. Lo que pasa que cuando las posturas se radicalizan y el diálogo desaparece, ¿vale? Que es lo que se recupera aquí en la transición, pues bueno, unos ven a los otros como auténticos fascistas, y de hecho esta forma de verlo los empuja más hacia esas posiciones, y estos de igual manera ven a los que defendían la República liberal, que en este caso con la evolución se alían con fuerzas anarquistas, con el Partido Comunista, etcétera. Como veremos ahora, pues lo ven cada vez más como extremistas que quieren imponer un régimen al modo soviético. Bueno, vamos a analizar un poco de forma muy resumida todo esto, porque la guerra civil en sí da para, y de hecho hay muchos estudios y da para muchísimo. En cuanto al contexto internacional, hay que decir bueno, está ya el golpe militar,
venía fraguándose tiempo atrás. Hubo un intento en el año 32 y estalla en el norte de África con la llegada de Franco a Marruecos. Fusilan a los militares que no son leales a ese levantamiento, que son leales al régimen legal establecido, y provocan esa rebelión, que ese golpe de estado que no llega a triunfar, en toda España, pero sí en algunas zonas. Bien, principalmente en el norte de África, en Canarias, ¿vale? Y luego ya saltan a la península, empiezan a conquistar la zona oeste, Sevilla, Badajoz y demás, y desde ahí el objetivo era Madrid, que estaba en manos de los republicanos. Madrid, una franja del norte de España, Cataluña, Valencia, el arco mediterráneo. Las tropas militares del mar, el ejército del mar, estaba en manos de la República, aunque si bien es cierto que los mandos, fueron todos, la inmensa mayoría de los mandos fueron fusilados por los marineros republicanos, y bueno, hubo una falta de coordinación. En fin, en este contexto tan sumamente violento, de fractura absoluta, la República trata de solicitar ayuda a los países liberales, y a pesar que Francia e Inglaterra, principalmente los países con unas democracias liberales asentadas, en Francia gobernaba un frente popular, al estilo del gobierno de España, de Azaña, republicanos, socialistas y demás. La situación internacional era muy complicada, estaban los gobiernos fascistas de Europa, los nazis y los fascistas de Mussolini en Italia estaban muy fuertes, estaban amenazando a Francia, y bueno, Inglaterra también se veía amenazada, por un lado. Por otro lado, los conservadores de Gran Bretaña y también los conservadores franceses empujaron mucho para no prestar ayuda a España en forma de ayuda militar, en un intento, por un lado, por calmar quizás un poco los ánimos. No querían entrar en una guerra, evidentemente, en Europa contra el poderío militar alemán, que se había rearmado de una forma brutal, que estaba ya amenazando en el año 36, ya amenazaba las fronteras. Y por otro lado también veían cierto peligro en el propio gobierno legítimo que defendía la República, que como formaba parte de un frente popular, que pudiera dar alas a la internacional comunista, y bueno, ayudando a la República. No tenían miedo de que triunfara, se radicalizaran las posturas, y que de alguna manera no triunfara ese intento que había por instaurar una democracia liberal en España a través de la República, sino que se instaurara con esa ayuda, si vencían a los sublevados de Franco, en un régimen más parecido a la Unión Soviética. Bien, en este contexto internacional, sin embargo, Alemania e Italia, principalmente Alemania, pero también Italia, en forma de dinero, de infraestructura, de logística y de soldados, de seres humanos que mandan allí a luchar contra los que defienden la República, fue constante. Esa ayuda fue constante desde el primer momento, desde el momento en que se levantan, casi prácticamente desde el 18 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39. Hay un flujo constante, sin parar, ininterrumpido, de ayuda de los nazis de Alemania y de Mussolini, de los fascistas de Italia. Por el contrario, la República, finalmente, que era viendo que la opción de los países liberales de Francia y Alemania no había dado resultado, habían abogado por la no intervención, fue
solicitar ayuda a la Unión Soviética, que oficialmente no prestaba ayuda, también estaba inmersa en graves problemas con el tema de la posible estallido de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente no prestaba ayuda, aunque bueno, llegaron una serie de acuerdos, nos suena a todos el tema del oro, del Banco de España y demás, y bueno, pues de alguna manera sí que prestó ayuda y de forma más intermitente. Hubo momentos como en el año 37 en el que empieza a llegar esa ayuda justo cuando Franco había conquistado ya la zona oeste de España, casi todo el sur, excepto el Mediterráneo, y había decidido desde el oeste, desde Badajoz y Toledo, atacar Madrid, que hubiera supuesto el final rápido de la guerra civil. Sin embargo, la Unión Soviética empezó a mandar ayuda, hubo cierta reorganización del ejército regular, que se había desmoronado, había caído, la defensa de la República había caído en manos de milicias, de los sindicatos. La UGT tenía su milicia, la CNT, el Partido Socialista, etcétera. Y la República, que conservó algunos vestigios de poder, bueno, el tema militar estaba como desintegrado, vaya. Mil facciones, cada uno a su rollo, cada uno a su lucha particular, que a veces incluso eran luchas de unos contra otros, y mientras tanto el ejército de los sublevados, el ejército de Franco, enseguida estableció un mando único militar, y decidieron tomarse la guerra como el único asunto que tenían que solventar, ganar la guerra. Luego ya establecerían los detalles del tipo de Estado, que por supuesto ya tenían en su mente, pero de momento era un único mando militar con un único propósito, que era ganar la guerra civil. Esto fue una de las claves, yo creo, de la guerra civil. El ejército republicano en los primeros meses desaparece, como comentaba, fue sustituido por milicias que no tenían ningún tipo de mando, cada uno iba a su guerra particular, ningún tipo de formación militar, buena voluntad. En Madrid hubo cierta organización militar, pero bueno, a partir del año 37 en General Rojo y demás, que se encargaron de la defensa de Madrid. Pero vaya, fue bastante desastroso militarmente la defensa de la República. Estaba el gobierno de Giral, que fue licenciado. Se disuelve el ejército en la zona leal, dejando la defensa de Madrid en manos de policías, soldados y milicianos, que sofocan focos de sublevación cerca de la capital, como en Guadarrama. En agosto llega el ejército africano a la península, hablamos del año 36, buscando la caída de Madrid a través de Extremadura. Tras caer en Badajoz, Talavera, Giral dimite, el presidente del gobierno. En ese momento le sucede Largo Caballero, socialista. En septiembre cae Toledo, y en octubre del año 36 Franco es nombrado jefe del Estado dentro de las zonas que controlaba, evidentemente. Aunque fue nombrado jefe del Estado, ya apuntaba algo. Su objetivo, y esto hay que dejarlo claro, era ganar la guerra civil. Un mando único militar. Y ya lo había nombrado jefe del Estado para un mando único político, ¿vale? Mientras tanto, en la República, el desastre, mil facciones, mil manos, y así le fue a los republicanos, la verdad, bajo mi punto de vista. El alzamiento militar se dio por el debilitamiento del Estado republicano, una situación revolucionaria donde fracasó el alzamiento, fue lo que sustituyó a ese vacío de poder.
Hablamos de las colectivizaciones que se dieron en zonas de Aragón y de Cataluña, la represión en cárceles propias, bueno, los cientos de mandos de cada sindicato. Además, dentro de la CNT había unos mandos en unas zonas, otros mandos en otras y demás, algunas figuras que destacaron, que lideraron cierto movimiento como Durruti y demás. Por ejemplo, en Cataluña la CNT era la fuerza principal, Esquerra Republicana estaba al frente del gobierno, con el PSUC y la UGT también en el gobierno. Hay un nuevo gobierno en la Generalitat de Esquerra Republicana en septiembre del año 36, junto al PSUC, con miembros de CNT y del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POM, famoso POM. Cada organización, sus propias milicias en Aragón, triunfa el alzamiento descabezando a la CNT. Hay colectivizaciones, sin embargo, en la zona oriente de Aragón, por parte de colectivos anarquistas y demás. Y en octubre el Consejo de Aragón se forma con distintas fuerzas en Valencia, la CNT es mayoritaria, en Madrid el gobierno republicano no impidió la ley de las organizaciones obreras, que era donde estaba más fuerte el gobierno republicano en sí mismo, y hay un caso peculiar que fue el caso del País Vasco. Bien, el caso del País Vasco, que sufrió el famoso episodio de Guernica, ¿vale? El bombardeo de Guernica, el desgraciado suceso. Pero fue peculiar porque los cambios revolucionarios fueron muy limitados por la hegemonía que mantenía allí el Partido Nacionalista Vasco, que era conservador, católico, y se mantuvo fiel a la República. La Iglesia en esos territorios no sufrió la persecución que sufrió en otras zonas, y el Lehendakari, que era José Antonio Aguirre en aquella época, fue el Lehendakari de un gobierno mixto con nacionalistas, socialistas, republicanos e incluso un consejero comunista. Septiembre, Largo Caballero, tras la dimisión de Girau, forma un nuevo gobierno de Giral, por las sucesivas derrotas, la descoordinación, la falta de apoyos a la República. Bueno, se mascaba el desastre. Se forma un gobierno entre partidos socialistas, republicanos, comunistas, nacionalistas, y por primera vez entra la CNT también a ese gobierno. Los objetivos eran restablecer la autoridad del gobierno central frente a los poderes locales, crear un nuevo ejército, integrando en él a las dispersas milicias, y lograr la ayuda militar al exterior que llegó por parte de la Unión Soviética. El papel del Partido Comunista fue bastante importante, ya que buscaba concentrar esfuerzos en la guerra, crear un ejército disciplinado y someter todos los recursos a una dirección coordinada. Asume el papel de defensor de una república liberal y burguesa en contra de sus principios, pero respondía a una nueva orientación de la Internacional Comunista y de la política exterior que puso en marcha la Unión Soviética. Los objetivos eran, en realidad, dar una imagen de la República Democrática en el exterior. No fue evidentemente suficiente. Bien, Franco se había hecho con todo el poder militar, como decía, desde el primer momento, y al poco tiempo también fue nombrado jefe del Estado en la zona nacional. Tuvo un gran respaldo civil, se ha dicho, casi toda la derecha, la Iglesia, la CEDA, los tradicionalistas, los falangistas. José Antonio fue hecho mártir, ya que fue fusilado en el año 1933. Eligieron un mando único para centrarse en ganar la guerra, un sistema autoritario requería un partido único, y aprovechando que había un movimiento falangista sin líder y uniendo las distintas corrientes tradicionalistas, funda la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Juventudes Obrero Nacional Sindicalistas, otorgando un nuevo un tono fascista al régimen desde 1937. El catolicismo, viendo el anticlericalismo en la izquierda tradicional y la identificación de la derecha con la Iglesia, apoyó el alzamiento, viéndolo como una cruzada.
Bien. El episcopado español en 1937 oficialmente justifica el alzamiento con la excepción de la iglesia que habíamos visto del País Vasco. Y el Vaticano reconoce en el año 38 diplomáticamente al régimen. En el año 38 se crea el primer gobierno con todos los sectores representados en el lado nacional, dejando la definición institucional del nuevo Estado tras completar la guerra, de la depuración funcional y la represión tras la anulación legislativa del compendio legal republicano. Lo dejaron para luego todo esto. La intervención extranjera, como decíamos, vino principalmente a la mano de los nazis y de los fascistas de Italia, y el gobierno republicano, a pesar del pleno reconocimiento internacional, tuvo grandísimas dificultades para adquirir armas en otros países. La Francia de Léon Blum, del Frente Popular, prohibió el suministro por no perjudicar su entendimiento con Gran Bretaña, con un gobierno conservador contrario a reforzar a la izquierda española, por lo que pudiera pasar a posteriori, y para evitar agitar más la situación interna, donde su derecha estaba escandalizada por los movimientos revolucionarios que se habían desatado en toda la zona, que no había caído en manos de los sublevados. El apoyo al fascismo europeo fue rápido, constante, a crédito, ¿vale? No fue gratuito, evidentemente. Querían evitar el triunfo de la izquierda a toda costa. Y fue un apoyo de un tinte geoestratégico, ideológico y también económico. Francia propuso en agosto, tras el estallido de la guerra, un acuerdo internacional de no intervención, embargo de armas en ambos bandos, evidentemente no. El embargo de armas y la no intervención se dio solo para la República. Bien, es cierto que sí que recibió la República el apoyo más simbólico y voluntario que efectivo, de unos 25.000 hombres que formaban las brigadas internacionales. Poco a poco la guerra se iba decantando a favor del ejército sublevado de Franco, que iba dejando muchos muertos en la retaguardia, mucho más que en el frente. Eran las zonas que iban cayendo en su poder, eran frecuentes los juicios sumarios, los asesinatos, los tribunales sumarios y todo esto que ya sabemos. Para el gobierno de la República del presidente Azaña y el jefe Giral fue imposible también controlar la situación, y no fueron ellos los responsables directos de los miles de crímenes cometidos también en la zona republicana. Algunas autoridades como Companys o el cenetista Melchor Rodríguez, de los más moderados, intentaron frenar esos asesinatos, pero no lo consiguieron. Era el infierno. Era el infierno en ambos bandos. Las tropas nacionales conquistaban una zona, represión brutal. Ya sabemos, en todas las familias hay historias al respecto, y a día de hoy se sigue escuchando. Después de 4 o 5 generaciones, represión. Las zonas que estaban en poder de la República, de movimientos locales, sindicales y demás, practicaban también su pistolerismo, sus asesinatos, las famosas quemas de conventos, pero que los gobiernos legítimos, como hemos visto, no fueron capaces de mantener el ejército regular bajo control, como para mantener bajo control una situación de absoluta locura. Para los rebeldes, los mandos sí que fueron responsables por dar instrucciones represivas y del uso del terror para aplastar cualquier disidencia o sospecha a las zonas que controlaban, como Franco, Mola o Queipo de Llano. Hablamos de los famosos discursos por la radio en Sevilla de Queipo de Llano. Eso está documentado. Bien,
seguimos. El gobierno de... Bueno, todo esto, la represión fue un arma de guerra más brutal, triste, tremendo, pero a día de hoy sigue siendo un arma de guerra para aterrorizar o eliminar a los prisioneros, a los enemigos ideológicos, purgar elementos contrarios al tipo social que se pretendía en ambos bandos, como militantes de partidos, de sindicatos, intelectuales, masones, religiosos, patrones, empresarios, etc. Hay que hacer una especial mención, y hay un estudio reciente de la doctora María Ángeles Lario y otros, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha puesto el foco de su estudio en poner de manifiesto la diferencia en la represión de género y por qué se aplicaba una represión distinta para las mujeres. Una vez que Franco ganó la guerra y estableció su movimiento nacional como forma de Estado. El gobierno de Negrín y el fin de la guerra. Para concluir este triste episodio y este resumen tan resumido, entre 1936 y 1939, Largo Caballero se vio imposibilitado de cohesionar a las fuerzas de su gobierno por la intensa rivalidad que había entre ellos, el aislamiento, los núcleos de poder autónomo, gobierno en Valencia, en el País Vasco el gobierno del PNV, en Aragón la CNT fuerte, en alguna zona, la cornisa cantábrica el PSOE y la UGT en una pequeña franja costera que dominaron hasta el último momento. En Cataluña estaban Esquerra Republicana, el Partido Socialista Unificado, la CNT, el Partido Obrero Unificación Marxista, con una amplia y creciente tensión entre ellos que estalló en mayo de 1937 entre los revolucionarios de la CNT y del POM por un lado y los estatales del PSUC y Esquerra Republicana por otro, a tiros por las calles de Barcelona, a tiros entre ellos, así como iban a ganar un ejército jerarquizado, regular, imposible, con apoyo logístico que tenía evidentemente y con un objetivo claro que era ganar la guerra. Eran militares profesionales. Lo otro, lo de la República, era, como hemos visto, un mosaico de gente con buena mala voluntad, pero que se dedicaron a hacer la guerra más entre ellos que defender una república liberal, burguesa, que hubiera dado satisfacción y salida a muchas aspiraciones, no a todas, porque es que al final la historia nos demuestra una cosa, que no todas las aspiraciones tienen que ser, las aspiraciones de un colectivo tienen que ser culminadas al momento. Los pasos son muy lentos en muchas ocasiones e incluso los propios procesos históricos revolucionarios dan al traste con muchas de las acaban generando movimientos de frustración en poco tiempo, porque muchas de las expectativas no se cumplen y cambian, ¿vale? Mucha gente de muchos grupos muy revolucionarios que consiguen el poder, llegan al poder y acaban transformándose en algunas ocasiones en todo aquello que decían combatir. Por eso los avances sociales, las mejoras económicas, el progreso tiene que ser siempre, bajo mi punto de vista, lo más consensuado posible y de una forma cada vez más civilizada. Hablando se entiende la gente. Si dejamos de hablar y si dejamos de escuchar, sobre todo, los sordos también oímos. Se escucha de muchas maneras, evidentemente, pero si dejamos de practicar la escucha activa, que escuchar a nuestros mayores adversarios ideológicos, porque de ellos seguramente tengamos muchas cosas que aprender y ellos están en la obligación de escucharnos a nosotros también, porque también tendrán muchas cosas que asumir, que de alguna manera, y aunque hoy en día se ha visto que no fue todo
todo lo maravilloso que se pinta, pero fue un momento muy difícil que hay que entender también en términos históricos, pero lo que sí primó en la transición fue la palabra sobre la tensión. Tensión, hubo palabra, hubo desentendimiento, desencuentros, pero al final decidieron dejar fuera, o ellos mismos se quedaron fuera, por un lado y por otro, y la gente que tuvo capacidad de entenderse quedó dentro y bueno, se consiguieron muchas cosas en la transición, como ahora después veremos. Terminamos con la guerra civil. Tras los sucesos de Barcelona, el incremento de las críticas a Largo Caballero, con un PSOE totalmente dividido entre los prietistas más moderados contra la dirección de Largo Caballero, su gobierno más radical, más sindicalista, digamos, más de UGT, el partido más apegado al Partido Comunista, a la historia del Partido Comunista, provocó la dimisión de Largo Caballero. Bueno, en octubre de 1937, Negrín, prietista, fue el nuevo jefe del gobierno. Si la UGT, sin la CNT, intentó junto al Partido Comunista restablecer la autoridad del Estado, dar esa imagen moderada e internacional, cierto entendimiento, mayor entendimiento con la Unión Soviética, para sacrificar los anhelos revolucionarios. La disolución de las colectividades, la detención de anarquistas lo llevaron a cabo y miembros del POUM, y en octubre de 1937 el gobierno central se traslada a Barcelona. Desde finales del 38, Negrín junto al Partido Comunista encarna la política de resistencia a ultranza, frente al desánimo general, confiando en un estallido en la guerra europea. Suponía que Francia sí se volcaría en ayudar a la República. Franco decidió buscar la rendición incondicional. Ya a finales de 1938 lo único que buscaba el gobierno de Negrín y del PC, por un lado, Negrín del PSOE, pues el PC, era resistir y resistir. En Madrid, Barcelona, Alicante, ciertas zonas de Valencia y demás, las zonas que tenían bajo su control, confiando en que la Segunda Guerra Mundial, un poco retorcido esto, pero claro, geoestrategia, geopolítica, pues todos estos elementos entran en juego, en que estallara la Segunda Guerra Mundial más pronto que tarde, que se sabía que iba a estallar viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, estallara y bueno, Francia decidiera, por cuestiones también geoestratégicas, ayudar a la República y esta resistencia se transformara en avance, un avance y una victoria frente a las tropas de Franco sublevadas. Esto no fue así, no sucedió. La resistencia cada vez se hizo más insoportable, Franco cada vez está más fuerte, la resistencia cada vez más debilitada, empezaba a haber mucho exilio en la frontera, saliendo, intentando salvar el pellejo, miles y miles de españoles que tenían miedo a la represión y viendo la que se avecinaba, cruzando la frontera a pie, imágenes tremendas, fotografías tremendas, familias totalmente deshechas, hundidas y bueno, casi al borde del fallecimiento, intentando cruzar los Pirineos prácticamente descalzos, con sus escasas pertenencias en un carrito a hombros, con niños a hombros y demás, intentando llegar a Francia para salvar el pellejo. Argelès-sur-Mer es un pequeño pueblo encima de Collioure, donde murió en el exilio Antonio Machado. En Argelès hay un pequeño cementerio dedicado a los miles de españoles que llegaban exhaustos y morían en Francia. El estallido de la guerra en Europa se retrasó tras la conferencia de Múnich, y Francia y Gran Bretaña creyeron salvar la paz. El 23 de diciembre del 38, Franco lanzó una ofensiva contra Cataluña sin apenas resistencia
y alcanza el 11 de febrero, el 39, alcanza la frontera francesa, que ya había pasado Negrín y Azaña. Negrín volvió, final de la guerra, solo quedaba el centro-sur, al que regresa Negrín para dirigir la resistencia junto al PRC. El coronel Casado pretendía negociar para sacar mejores condiciones de rendición que Negrín. El 5 de marzo del 39, Casado se subleva junto a Julián Besteiro, socialista, otros republicanos, y anarquista. Negrín salió de Elche al exilio. Franco se niega en rotundo a negociar y muchos dirigentes marcharon a Alicante tratando de buscar el campo de concentración aquel de los Almendros, famoso, tratando de buscar la llegada a algún barco en el que pudieran embarcarse camino al exilio. El 1 de abril de 1939 se emite el último parte de guerra, que es el famoso parte firmado por Franco en Burgos. El 1 de abril, las tropas nacionales han alcanzado los últimos objetivos, la guerra ha terminado. Victoria de Franco, que había ganado por mantener desde el principio de la guerra un apoyo constante de forma logística, de hombres y económicos, con un mando único, entrenado, disciplinado, un ejército realmente bueno dentro de lo que había en España, el cuerpo de los mejores mandos, con tropas de choque muy aguerridas, un suministro bélico constante, con apoyo militar efectivo y una situación internacional que le fue muy favorable, con una política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña que dio al traste con los anhelos de España de contar con su ayuda y las dificultades de entendimiento entre Moscú y las potencias internacionales. Termina la guerra y empieza el hambre. El régimen de Franco se basa en una dictadura personal apoyada por tres pilares fundamentales, que son el ejército, la iglesia y el partido único FET de la Junts, Falange Española, tradicionalista, y de la Junts, de las Juventudes Obrero Nacional Sindicalistas. Las etapas iniciales del régimen de Franco están caracterizadas por, desde el año 1936 hasta el año 59, esta primera etapa. Dentro de ella hay varias subetapas. La guerra civil, de la burocracia militar. Domina la burocracia militar, evidentemente, con el objetivo de ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, predominio de la familia nacional sindicalista. Falange, principalmente. Hay una fascistización del movimiento, ¿vale? Hay una tendencia a instaurar un movimiento, un estado fascista, al modo italiano principalmente. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se imponen las posturas nacional católicas y hay un intento de la reforma orgánica. Se intenta instaurar una democracia orgánica, como llamaban en aquella época, formada por familias. Bien, familias que eran de elección indirecta. Durante el franquismo hubo elecciones, pero en un sistema de elecciones muy limitado, no existían los partidos políticos, no se presentaban, había familias, tendencias y la elección era bastante parcial y limitada, pero el hecho es que las hubo. También hubo elecciones sindicales para el sindicato único, o llamado sindicato vertical. En 1957 se derrotan definitivamente las tentativas falangistas y se inicia una nueva etapa tecnócrata con dominio de los nacionalcatólicos, del catolicismo, y en el que se abrirán vías principalmente al albor de las democracias, en este caso, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se abren vías de escape, digamos, o de esperanza para instaurar una democracia, con sus resistencias internas. El franquismo se caracteriza principalmente por la represión de los vencidos. 1936, 1958 he puesto yo, 59. Los límites son más bien simbólicos. Franco cambiaba de gobierno cada 5 años aproximadamente. Una vez antes, otra vez después. Aquí etapa voy a ponerlo aquí, de
castización principalmente hasta el año 1944, dominio del nacionalsindicalismo, ¿vale? Y aquí los tecnócratas y los nacionalcatólicos. De aquí surgirían algunas figuras que tuvieron importancia en la tradición, que derivaron en la democracia cristiana. Eran los miembros más liberales de los gobiernos de Franco. Empezaron a surgir los distintos gobiernos a partir del año 1959. Esta primera etapa se basa sobre la destrucción del orden republicano en todos los sentidos, tanto el intento de instaurar una sociedad al modo de las potencias liberales europeas, la prohibición de libertades democráticas, la anulación de todo el compendio legal, evidentemente, y se utilizó para ello tanto el terror, para desarticular la resistencia, como las purgas de la sociedad republicana. Se estima que hubo, según el historiador Santos Juliá, hubo unos 90.000 fusilados por el Frente Popular durante los años de la guerra, y terminada la guerra hubo unos 60.000 fusilados por los franquistas. Y también entre el año 40 y 42 principalmente fueron años terribles, murieron otros 70.000 españoles en las cárceles por enfermedades. La población reclusa era tremendamente alta. Luego se levantó un poco la mano, hubo una especie de liberación masiva de presos, pero durante estos años hubo verdaderas masacres entre la población reclusa de la España de los años 40 y 42. Los instrumentos que se utilizaron para esta política de terror, para desarticular a la resistencia que pudiera existir o pudiera volver a hacerse fuerte y acabar con el movimiento, fueron los consejos de guerra y la elaboración de un compendio legislativo como leyes de responsabilidad política del año 39, la ley de represión de la masonería y el comunismo del año 40, ley de seguridad del Estado del año 41 y la ley de represión contra el bandidaje y el terrorismo del año 1947, principalmente para agrupar contra los grupos guerrilleros que estaban activos en los montes y pueblos y aldeas de España, aquellos maquis que se llamaban. Las mujeres y la represión, como he comentado antes, merecen un estudio aparte. Este estudio ha sido llevado a cabo recientemente, no había apenas estudios históricos al respecto, y hubo una represión ejemplarizante, diferenciada, para eliminar los avances hacia la liberación femenina que había supuesto los primeros años de la República principalmente. Bien, la población reclusa ciertamente va en descenso desde el año 39 hasta el año 50, es descendente desde 300.000 presos hasta el año 50, que quedan unos 30.000 presos. Fue en el año 45 cuando cuando el movimiento decidió llevar a cabo un indulto con una liberación masiva de presos que no habían tenido delitos de sangre, aunque habían sido apresados y habían sobrevivido en las cárceles en esas condiciones tan duras. Fueron liberados por el gobierno de Franco. Una prohibición de los partidos, sindicatos, estatutos de autonomía, el matrimonio civil, libertad religiosa, libertad de la mujer, que había quedado relegada a una minoría de edad constante, purgas de funcionarios, de maestros y demás. 500.000 de españoles se estima que pasaron al exilio tras la Segunda Guerra Mundial. Otros 35.000 huyen también de España por cuestiones políticas y económicas, principalmente buscando una vida mejor en el exterior. En España, hasta el año 59, 60, 61, en que empiezan a elaborarse, como veremos ahora, planes de desarrollo económico, desarrollo industrial, en que se abre
España, las inversiones extranjeras, pues las condiciones eran bastante míseras en general. Los años 50 hubo un tiempo de transición de los métodos represivos y a finales de los 50 hubo una suavización de estos métodos represivos por la salida del aislamiento, la liquidación de la oposición de posguerra, la salida al espacio público de los jóvenes que no habían vivido la guerra, que ya empezaban a madurar, a ser jóvenes que ya adultos, no habían vivido la situación de la República, la situación de la guerra, habían nacido en la posguerra. Hablamos de esa generación que hoy en día tienen entre 75 80 años, que nacieron en los años 40, 42, 44, 45 y demás. Desde aquí vaya mi homenaje a esa generación que no había vivido la guerra, pero sí que nació en la posguerra y salió adelante en unas condiciones muy duras a base de trabajar mucho y de hacer un ejercicio de lo que hoy se llama resiliencia. Se adaptaron a la situación aunque no estuvieran de acuerdo con ellas y consiguieron de alguna manera abrir vías de escape. Tuvieron cierta importancia, fueron en los años 50, en el año 55-56, esos jóvenes que trabajaban ya, eran muy jovencitos y más mayores, que empezaban a trabajar en la industria pesada del norte que se estaba instaurando en el País Vasco, Cantabria y demás, astilleros, y todo esto llevaron a cabo importantes huelgas y huelgas laborales y bueno, el movimiento negoció con ellos y consiguieron mejoras. También esos jóvenes que empezaron a participar de la vida estudiantil y universitaria también llevaron a cabo movimientos en pro de salir de ese régimen tan asfixiante para una juventud que no sabía exactamente el qué, pero buscaba vía de escape y bueno, sí que llegaban ciertas noticias de Europa. Había mucha población española exiliada en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Suiza, y mandaban noticias de cómo se vivía allí. Evidentemente me viene a la cabeza la película, por ejemplo, Un franco 14 pesetas, muy buena película que hace un homenaje a esa generación que decía, de esa gente que había nacido en los años 40 y que habían tenido que buscarse la vida fuera de España, exiliados económicos principalmente, pero también cuando llegaron allí les era muy difícil volver. Al final ni son de allí ni eran de aquí, que es un problema social y psicológico con el que se encuentran gran parte de los exiliados y emigrantes. El ser humano es emigrante de siempre. Decíamos que a finales de los 50 hay una suavización, la fascistización, que se había intentado llevar a cabo principalmente por Fed de la Hons, había pasado a un segundo plano, estaban desapareciendo los distintos gobiernos de Franco en favor de los tecnócratas y los católicos, los nacionalcatólicos del movimiento, que tenían más fuerza en este momento. Bien, seguimos. Bueno, no voy a hablar más del proceso de que mal me sale esta palabra, fascistización del régimen. Se prolonga desde el año principalmente 43-44 hasta el año 50-59, para no hacer esto demasiado tedioso y largo. El intento de encuadramiento masivo no tuvo traducción en la movilización de masa. Encuadramiento masivo en torno al sindicato vertical no tuvo esa respuesta social que esperaban, digamos. No consiguieron los nacionalsindicalistas encuadrar a toda la sociedad en este movimiento sindical. Hablaremos ahora en breve de la importancia que tuvo el sindicalismo de Franco, que de él nacieron importantes cuadros y sindicalistas de comisiones obreras principalmente, y que
es un sindicato que formaba parte de la estructura del Estado, el sindicato vertical, el sindicato único, era parte de la burocracia del Estado. Salvando las distancias, era casi como un ministerio propio dentro del movimiento, ¿vale? El sindicato. Y bueno, tenía su propia estructura, trabajaban en él unos 30.000 funcionarios, yo creo que eran funcionarios, y de él se dedicaban evidentemente a hacer sindicalismo dentro del movimiento. Ellos, su teórica preocupación era mejorar las condiciones de la masa obrera, española. Hubo elecciones sindicales en el año 44, en el año 47, en el año 50, controladas por las delegaciones provinciales de los sindicatos dependientes de gobernación y el movimiento, permitiendo la implantación progresiva de la red territorial del sindicato vertical. Bien, su estructura formaba parte como un ministerio dividido en delegaciones provinciales, ¿bien?, con sus líderes provinciales, su secretario general, que era casi como un ministro, ¿bien?, tenía muchísimo poder, muchísima influencia dentro de las familias y tenía mucha influencia en los gobiernos de Franco. Bien, luego por otro lado también, aunque pretendieron un encuadramiento social, pero bueno, el sindicalismo vertical también permitió, y el movimiento permitió la convivencia con otro tipo de sindicatos agrarios, ¿vale? Los sindicatos agrarios perduraron con Franco, y las propias organizaciones obreras de la Iglesia Católica, de la que surgieron también cuadros y sindicales de los años 60 y 70. Por ejemplo, hablamos de la organización Juventudes Obrero-Cristianas. De ahí salieron muchos cuadros de comisiones obreras. Juventudes Obrero-Cristianas, el sindicato USO, Unión Sindical Obrera, hoy en día es el tercer sindicato en importancia de afiliado. Sindicato, en su época, todas estas organizaciones cristianas, principalmente a partir de los años 60, tuvieron una deriva mucho más reivindicativa. Hubo un cambio en la Secretaría General del Sindicato Vertical que arrastró también a todo este movimiento asociacionismo obrero en torno a la Iglesia Católica y en torno a sus propias organizaciones sindicales. Comisiones obreras, que surgió a finales de los 50, a principios de los 60, empezó a organizarse con sus propios cuadros. También el Partido Comunista tenía infiltrados en el sindicato vertical a miembros, a funcionarios dentro del sindicato, y bueno, pues las propias comisiones obreras, que ya se estaban formando y estructurando, llegaron a negociar en algunos procesos de huelgas directamente con miembros del Ministerio de Trabajo de los gobiernos de Franco. El antifranquismo, la pervivencia de las instituciones republicanas en la primera clandestinidad. En el exilio pervivieron instituciones políticas republicanas, un PSOE muy dividido, un antifascismo en el exilio también muy dividido, una diputación permanente de cortes republicanas que retira su apoyo al gobierno de Negrín, el último gobierno de la República dentro de España, y crean la JARE y la SERE, dos instituciones de ayuda a los refugiados, con el mismo objetivo pero antagónicas en la forma de plantear esta ayuda. 200.000 refugiados españoles en Francia, que no pudieron evitar la politización de la ayuda por la existencia de los dos servicios, JARE y SERE. El México de Lázaro Cárdenas, presidente Cárdenas, no podía organizar el traslado por falta de medios, aunque sí hubo una acogida en Chile, en la República Dominicana, algo más selectiva también en Cuba, en Venezuela,
y en Colombia. En 1940 México relanzó de nuevo la acogida con fondos de Jare y llegó a acoger con los brazos abiertos a 40.000 españoles. El exilio en México estuvo también dividido y fraccionario. El exilio, he hecho un trabajo recientemente acerca de la influencia del exilio en los partidos, principalmente en el PSOE y en el PC, en los partidos hegemónicos de la izquierda española y bueno, la influencia para el proceso democratizador interno dentro de los propios partidos fue muy grande de estos exiliados en Sudamérica, en México principalmente. A partir del año 41 se da la invasión nazi de la Unión Soviética y el exilio antifranquista reactivó la organización unitaria. El PC sectario con una política de unión nacional hasta 1945 con escaso sentimiento. La Junta Española de Liberación estaba formada por socialistas, republicanos liberales, catalanistas, lideradas por Prieto, Menéndez Barrios y la UGT, sin el PNV y sin la CNT. En 1945 Martínez Barrio, Negrín y Aguirre conciertan convocar cortes en México. Finalmente encargan gobierno a José Giral, dejando fuera a Negrín y el PC, hasta 1946, que sí que entran en este gobierno, en el exilio. La tardía constitución del gobierno dio lugar a una capacidad de acción muy reducida, también con una influencia internacional tremenda por la Guerra Fría y por Gran Bretaña, que abogaba por la restauración monárquica dentro de España. En 1944 se había creado la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas entre socialistas, anarquistas y en 1946 el Partido Comunista. Los republicanos proponen un plebiscito entre república y monarquía. En esta época, al hilo de estos pactos, de esta generación, intentos de organización del exilio antifranquista, se produce la declaración de San Juan de Luz. Es un pacto entre el Partido Socialista y los monárquicos, al auspicio del laborismo británico, que estuvo vigente hasta el año 52. Vieron una oportunidad, vieron una salida para salir de la dictadura y fue truncado por la propia Guerra Fría, por las disensiones dentro de los coaligados y por la falta de decisión del rey legítimo, que sería en ese momento el heredero legítimo a la corona, don Juan de Borbón, exiliado en Portugal. Don Juan de Borbón tuvo importancia, pero no tuvo decisión para llevarlo a cabo. Entre 1945 y 1948 se produce el grueso de la actividad antifranquista clandestina en el interior, los maquis, que dio al traste con 2.000 vidas humanas entre guerrilleros y las fuerzas de la Guardia Civil, principalmente 23.000 escarcelados y 8.000 represaliados. Este fue el balance de los maquis. Hubo intentos de acabar con Franco por métodos violentos que fueron cancelados. La operación del Valle de Arán del Partido Comunista, que fue desarticulada en el año 44, y la resistencia maqui duró hasta el año 1952. En 1951 se inician las primeras huelgas y protestas obreras, principalmente en las zonas más industrializadas, País Vasco, Navarra y Barcelona. Al final de la Segunda Guerra Mundial es cuando empiezan a surgir estas oleadas de huelgas, con ese punto en el año 1951. Estaban protagonizadas estas huelgas por trabajadores, enlaces que se llamaban en la época, en similitud con los delegados actuales, que o bien no tenían filiación o procedían de la Juventudes Obrero, estaban en las Juventudes Obrero Cristianas, en la OAC, Hermandad Obrero Cristiana, y a finales de los años 50 el PC logra reimplantarse en el movimiento
obrero se rearma dentro de España, en la clandestinidad, y se introduce en el movimiento obrero. El vacío sindical de estos años empezó a ser cubierto por comisiones temporales y espontáneas de obreros que dieron lugar a las comisiones obreras. Tuvo una especial importancia durante los años 60 y los 70 principalmente. El nacionalcatolicismo, la democracia orgánica. ¿En qué consistía la democracia orgánica? ¿Cómo había estructurado el movimiento? ¿Cómo habían estructurado el Estado los sublevados? A partir de hasta el año 45 se produce esta fascitación, perdón que mal me sale esa palabra, por Dios, con la hegemonía de Fete de la Hons dentro de los gobiernos, hasta el año 45. A partir de ese año empiezan a salir los ministros franquistas y hay una acaparación de los ministerios por parte de los nacionalcatólicos, que era la otra familia. Franco necesitaba legitimarse, lo hizo a través del nacionalcatolicismo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las familias eran principalmente la familia nacional católica, la familia nacional sindicalista, la familia militar. El catolicismo, tras la victoria aliada, trató por todos los medios de eliminar lo más fascista del régimen y consiguió acabar con Fete de la Hons. La tradición, eran partidarios de la tradición, la patria, la religión, son los herederos de la acción de propagandistas nacionales de principios del siglo XX, la acción católica. Cardenal Isidro hablaba de una cruzada contra el anticatolicismo, y había que recatolizar a la sociedad española a través de la educación. ¿Cómo se recatolizó España? Intelectuales católicos, fascistizados, depuración principalmente de universidades, expurgo de bibliotecas, supresión de la coeducación. El expurgo es la eliminación de publicaciones, que no hubiera lugar para ellos. Supresión de la coeducación, con capillas en los centros, y la sustitución de la institución libre de enseñanza por las misiones pedagógicas de San José de Calasán, que tuvieron cierto éxito. Hay que reconocer también cierto éxito. Mucha gente, clase obrera, la inmensa mayoría de los españoles de aquella época, pudieron acceder a cierta formación a través de las misiones pedagógicas de San José de Calasán. Sus escuelas de formación profesional, sus escuelas de educación básica en pueblos y ciudades industriales principalmente, con clases en distintos turnos y demás. Cuenta mi padre, que es del año 44, nació en el año 44, que él aprendió más en 2 años con las misiones pedagógicas de San José de Calasán. Salía de trabajar el hombre muy jovencito, 13 y 14 años, y se iba a estas escuelas. Dice que aprendió mucho más y consiguió sacarse ciertos estudios gracias a las escuelas, que en toda su infancia en una escuela rural de los años 50. El CSI se crea en el año 39 y el catolicismo se plantea como la defensa del régimen franquista como su principal hilo conductor. En estos primeros años, esta primera década del franquismo, se reinsertan los ritos barrocos, los ejercicios espirituales, el rezo masivo de rosarios, procesiones. Por ejemplo, tuvo importancia Martín Antajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que llevó a cabo un proyecto de reforma de la dictadura. Era presidente de la Acción Católica. Los gobiernos católicos que se imponen a partir del año 55, los gobiernos de Franco,
con mayoría católica, no pretendían democratizar, pero sí liberalizar. Hubo ministros importantes como Fernández Ladreda en Obras Públicas, ministro Artajo en Asuntos Exteriores. Se instauró la cultura oficial del catolicismo y el sindicalismo agrario. La ley de sucesión se dio en esta época, una España católica y social. Era el principal objetivo de los gobiernos nacionalcatólicos. Representativa, estableciendo a España como un reino sin rey y con el objetivo de entrar en la Organización de Naciones Unidas, de ser reconocido por las Naciones Unidas. El gobierno del año 51 empezaban los primeros pasos hacia el liberalismo, pero con un Estado confesional, católico y con esta forma de democracia orgánica. Ruiz Jiménez tuvo una gran importancia, era un liberal, de la tradición liberal, fue ministro de Educación y tuvo cierta permisividad con las manifestaciones estudiantiles del año 56 y fue el que abrió la vía de la transición, fue el primero que dejó caer algún indicio hacia la transición, de una forma muy tibia, evidentemente. Estamos hablando en el año 56, pero ciertamente este hombre, Ruiz Jiménez, ministro de Educación, tenía un talante y una ideología liberal. Finalmente hubo detención de estudiantes, el sindicato falangista universitario, que tenía gran importancia, bueno, estuvo ahí también metido. Por ejemplo, pertenecía, que fue miembro de Izquierda Unida y tuvo cierta repercusión, cierta importancia política en los años finales de los 80-90, Ramón Tamames, el economista Ramón Tamames. El gobierno del año 1956 iba hacia la tecnocracia, con José Luis Arrese como figura principal, Laureano López Rodó, y hubo una nueva remodelación al año siguiente, y ya los tecnocráticos, dominados por el Opus Dei, bueno, tenían todos los ministerios en su poder. Habíamos pasado de la autarquía, del encuadramiento, de la fascistización de la sociedad. Habíamos pasado a otro modelo, que era la democracia orgánica, y la liberalización, la apertura económica principalmente. La autarquía, habíamos pasado a la autarquía, que suponía o que representaba Feld de la Homs, autarquía económica, el cierre social, el encuadramiento, fascistización, a la apertura económica. Era el principal objetivo, ¿vale? Manteniendo el sistema de democracia orgánica que llamaban, ¿vale? Las distintas familias, ciertas elecciones, permitían la elección a procuradores de las distintas familias, muy limitado, con la prohibición de partidos políticos y con la única existencia del sindicato vertical. En el terreno internacional, estos años, desde el 44 hasta el 59, en el que hay este proceso histórico, este avance, hay que hablar de varios asuntos. Bien, Franco, al terminar la guerra, evidentemente era un aliado a ultranza de los nazis y de Mussolini, del eje fascista de Europa. Hubo la famosa reunión de Hendaya en el año 40 con Hitler, en el que había una pretensión de entrar por parte de España en la Segunda Guerra Mundial, en contra de lo que se dice, la pretensión era de España de entrar para participar en el reparto del botín, ante una probable victoria de Hitler en la Guerra Mundial.
Pero Hitler fue muy reticente por las pretensiones territoriales de Franco a costa de la Francia de Vichy, el gran aliado de los nazis. Hitler temía el enfado de Vichy y una decantación de las colonias francesas por la Francia libre de Gaulle. Todo interés geoestratégico. Franco quería cacho, quería botín, principalmente en Marruecos, ¿vale? Quería que Marruecos fuera española y no francesa. Hitler le dijo que no podía permitir eso, que no podía enfadar a Vichy, no sé si se lo dijo o se lo dejó caer o no sé en qué términos se desarrollaban esas reuniones. Hay una fotografía, una cruce de palabras famoso, pero no sé. Lo poco que se sabe al respecto fue eso, que la pretensión era de Franco y Hitler le dijo que pretensión no, que entraba si quería en la guerra, pero que no iba a darle. Franco firmó un documento secreto de compromiso de entrar en esta guerra mundial sin fecha. Y España finalmente se convirtió en un mero suministrador para Hitler de material mineral principalmente, no sé si era el wolframio, el cadmio, algo así, no sé exactamente. Había un mineral que era fundamental para la industria armamentística de Hitler, que España era el principal suministrador. La no beligerancia de Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores de esta primera época de Falange. Por presión de Gran Bretaña y Estados Unidos hubo un cambio en el rumbo de la guerra. Bien, presiones alimentarias también de Estados Unidos, escasa unidad interna entre los militares y la probabilidad de tomar las Islas Canarias por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y permitieron Franco, todo esto le llevó a permitir a Franco en el año 42 un desembarco de los aliados en el norte de África, que en esa época era protectorado español esta zona. Entre el año 42 y 45 la neutralidad de Gómez Jordana. Hubo una contribución de España tanto a Hitler en forma de apoyo de productos minerales y también a las potencias aliadas, permitiendo este suministro en zonas costeras, en puertos y españoles y demás. Del ostracismo al pacto con Estados Unidos por las bases, por la asistencia económica y la pretendido ingreso en la ONU y el concordato con la Santa Sede. La contribución de España al eje fue principalmente la División Azul, mandó 40.000 hombres con 20.000 bajas, trabajadores voluntarios que también envió a Alemania, a la industria armamentística, un cuarto de comercio exterior. Alemania, materias primas, como el wolframio, bien, información, espionaje, contraespionaje y el abastecimiento a barcos y submarinos. Bueno, digamos que España jugó de alguna manera a las bazas a dos bandas. Oficialmente aliado de Hitler, al que le suministraba el wolframio que parece ser que era clave, era estratégico para la industria armamentística de la Alemania nazi, y por otro lado también le daba, debido a la presión de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que también amenazaron parece ser con invadir las Islas Canarias, que hubieran sido estratégicas para sus intereses. También ofrecieron ayuda alimentaria en una España mísera de aquella época, con las cartillas de racionamiento y demás, y el compromiso de Franco como contrapartida de las bases de Estados Unidos, si éste le apoyaba en su pretensión de legitimarse con su entrada en la ONU. Todo esto entró en juego para que España apoyara a unos y a otros, a unos oficialmente, a otros de una forma un poco más extraoficial. Del ostracismo al pacto con Estados Unidos hay que hablar. Bueno, las potencias aliadas decíamos que habían mandado 40.000 soldados al frente para apoyar a la Alemania de Hitler. También mandó
bueno, no mandó, sino que los refugiados, hubo 93.000 que se integraron en unidades militares, también en unidades de trabajo de los aliados franceses. 20.000 prisioneros fueron hechos al caer Francia por parte de los nazis, 30.000 fueron deportados, 5.000 acabaron en campos de concentración y 10.000 pasaron a la resistencia francesa, la Resistance de la Francia. Del ostracismo al pacto con Estados Unidos. Entre el año 45 y 50 hay una exclusión de España en la Organización de Naciones Unidas. Una intervención de España, hubo un pacto de no intervención en España de las potencias occidentales. La ONU recomienda la retirada de embajadores y no ayudar. No entraron en los planes de Marshall y no participó España del movimiento europeo. Estaba aislada. No, en la OTAN tampoco. Y en 1950, con el recrudecimiento de la Guerra Fría, hubo cierta rehabilitación del franquismo con créditos privados por parte de Estados Unidos, que cambió sus posiciones, utilizaba a España como aliada para instalar bases, para ofrecerle créditos. En la ONU también, por presión de Estados Unidos, hubo un cambio, también ya se permitió, o la ONU ya cambió esa recomendación si entraban embajadores, y sí permitió la entrada de España en la ONU en el año 55. Previamente, en el 53, firmó el concordato con la Santa Sede. Y en el año 48, previamente también a esto, había entrado la Organización de Cooperación Económica Europea. Las relaciones con Marruecos en estos años, esta primera etapa del franquismo, fue en el año 56, firmó el fin del protectorado, Francia firmó la independencia y España quería participar de las organizaciones internacionales. Hubo una breve guerra, la guerra de Ifni, entre el 57 y el 58, y bueno, a partir de ahí hubo un progresivo abandono de Marruecos, manteniendo la franja del Sáhara Occidental hasta el año 75 con la Marcha Verde. Bien, el Sáhara Occidental, un asunto espinoso y doloroso también para España. Fue una provincia española durante muchos años. Y con esto termino la Guerra Civil, la primera etapa del franquismo. Un vídeo muy extenso, pero es que da mucho de sí. Ha sido un resumen. Hay muchísima literatura al respecto, muchos estudios. Ahora se están ampliando esos estudios de la represión de género y otro tipo de estudios. Los hechos sucedieron de tal manera, como he dicho al principio del vídeo, como toda la historia del siglo XIX y el siglo XX en España y en gran parte de Europa, fue una historia de la pelea por conquistar el pastel económico, por mantener los privilegios por una parte y otros por eliminar estos privilegios y por acceder también a este pastel. Unos querían una sociedad más igualitaria, otros una sociedad más jerarquizada, por lo menos en lo económico, aunque luego aparentemente hubiera otro tipo de connotaciones. La guerra civil fue una fractura inmensa. Fuimos incapaces de dialogar, un aumento de la violencia, de lugar a la sublevación, que no triunfó, pero sí que provocó el estallido de la guerra civil, que duró 3 largos años, con una situación internacional muy cruda, que impidió, por motivos geoestratégicos, impidió que la República recibiera ayuda, al mismo tiempo como la República, el régimen legítimo de la República liberal y burguesa que se había instalado en España en el año 31, no accedía a esta ayuda de las potencias liberales Gran Bretaña y Francia, tiró de la Unión Soviética. Esto provocó que la defensa de la República no fuera llevada a cabo por un ejército regular formado y demás, sino que se dejó todo en manos de procesos revolucionarios que a su vez tenían sus propias milicias. Por contra, Franco, el Ejército Nacional, el Ejército
bueno, bien formado, jerarquizado, con un único objetivo que era ganar la guerra y luego ya instaurar lo que viene a ser el franquismo. Movimiento peculiar que evoluciona, que no se queda estancado. Los primeros años pretendían imitar al fascismo de Italia, principalmente con la familia nacional sindicalista al frente de la mayoría de los ministerios, junto con la familia militar. Poco a poco, y sobre todo por influencia, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalcatólicos, con un talante más liberal en lo económico, aunque no tenían pretensiones democratizadoras, sino de apertura económica, de cambiar, de pasar de la autarquía a la apertura económica, al liberalismo económico, manteniendo lo que llamaban la democracia orgánica, y manteniendo un sindicato único. El partido único ya quedaba más bien en el terreno de lo simbólico, y cada vez con menos influencia. Hasta el año 36, hasta el año 45. Del año 45 al año 59, poco a poco, esta familia nacional católica se va haciendo fuerte, hasta llegar a eliminar por completo a los falangistas de la Fons, e inaugurando un nuevo periodo, que es la segunda etapa, la segunda gran etapa del franquismo, entre el año 59 y el año 1975, en el que se inicia la transición. Gran importancia en todo esto, movimiento nacional católico no solo contenía que también a ultracatólicos en su familia, digamos, miembros del Opus y demás, sino que también franquismo, 1959-1975, segunda etapa, el nacionalcatolicismo, y poco a poco cada vez un aumento de los liberales, incluso demócratas cristianos, más europeístas, más aperturistas y demás. Lo que está claro que en esta etapa se pasa de la autarquía económica, se pasa al liberalismo económico. Y esto, como veremos ahora en el siguiente vídeo, esta apertura produjo también un influjo interno social de una generación de jóvenes que habían nacido en los años, ya acabada la guerra civil, entre los años 42, 44, 48 y demás, que obreros, estudiantes, algunos y demás, que empezaban a presionar también por el influjo de las noticias, por el influjo del propio turismo, que había empezado a ser uno de los pilares básicos de la economía española a partir de los años 60, con este aperturismo también. Durante esta época, durante esta segunda etapa del franquismo, se legitima el movimiento a nivel internacional, con su participación en la ONU y sobre todo con el reconocimiento de Estados Unidos. Aunque digamos que ya evolucionando más todavía el franquismo, a medida que avanzaban los años 60, había un intento por participar de las instituciones europeas que se estaban consolidando, por aquí no pasaron. La Unión Económica Europea, la CE, la Comunidad Económica Europea, no permitió nunca que participara España, porque era un punto irrenunciable la democratización, la instauración de una democracia liberal y el fin del franquismo. Esto, el contubernio de Múnich, que le llamaban los franquistas, donde hubo una clara exposición de los motivos de por qué España no podía participar en las instituciones económicas y políticas que se estaban estableciendo en Europa.
Más asuntos de esta etapa. Bueno, pues hubo una reforma del sindicato vertical también, muy importante, el sindicalismo vertical. Voy a borrar esto. Seguimos, sindicalismo vertical. Bueno, ya hemos pasado de lo civil, tal. El sindicalismo vertical. Sindicalismo vertical. Reforma. Junto con las reformas económicas que se estaban llevando a cabo, también hay un intento por reformar el sindicalismo vertical. En 1960 hay una ampliación de la representación de los cargos sindicales que conlleva críticas. José Solís estaban muy conectados, porque el sindicato era como una especie de ministerio. Estaba muy conectado el secretario general del sindicato vertical con el ministro de Trabajo. Trabajaban muy cerca. Hubo un primer congreso sindical mixto con una significación propagandística para la organización sindicalista española. Congreso sindical mixto, participación en la Organización Internacional del Trabajo con observadores extranjeros, y donde Franco intentó hacer un ejercicio propagandístico hablando de las bondades de su democracia orgánica, democracia social orgánica, exactamente. Hubo un relanzamiento de la reforma sindical por parte de Pedro Lamata, muy importante, sindicalista, secretario general del sindicato vertical, que hablaba ya de un sindicalismo de participación. Hay que dejar en el aire la interrogación si sus intenciones eran democratizar, una participación democrática. Llevó a cabo la separación entre sindicato, muy importante, y Estado. Muy importante. Quería hablar de esto del sindicalismo porque es un punto que preguntan mucho los exámenes de esta época, que tuvo una vital importancia con muchas repercusiones sociales y políticas, la reforma del sindicalismo, del sindicato vertical. Bien, secretario general de la Organización Sindical Española, que era como se llamaba, el sindicato vertical, es igual al sindicato vertical, ¿vale? Separación, sindicato-estado, Pedro Lamata. En el año... ¿cuándo fue este congreso? En el año 61, 62. Son los años en los que paralelamente se fraguan comisiones obreras. 61, 62. Con cuadros provenientes de este sindicato. Una vez que se había separado del Estado, digamos que empezó a adquirir mayor independencia para llevar a cabo una labor propiamente sindical de reivindicación, de mejora de las condiciones de los trabajadores. Comisiones obreras, a partir de estos años, empiezan a participar como entidad propia o como comisiones autónomas al margen de la Organización Sindical Española, en ciertas negociaciones, algunas negociaciones para desconvocatoria de huelgas y demás. La Unión Sindical Obrera era el sindicato de la Iglesia en este momento, que también estaba tenía cierta capacidad negociadora también en la época. No tengo muy claro si estaba reconocido como sindicato, entiendo que no, entiendo que el único sindicato era la OSE, la Organización Sindical Española, pero había permisividad con las organizaciones sindicales desde el principio de la instauración del movimiento, desde el final de la Guerra Civil, con las propias organizaciones sindicales de la Iglesia y las propias organizaciones sindicales agrarias. Estaban permitidas, vaya, que no había problema. Ellos dijeron que sí, que muy bien, una OSE, pero que ellos tenían la juventudes obrero, cristianas y demás, desde donde emana principalmente la USO. Y la UGT
En estos años también, en los años 60-70, empiezan a volver a su papel de sindicato, evitando su papel meramente político que había mantenido durante toda la República y la guerra civil. En 1964, el tercer Congreso Sindical, con nuevas reformas hacia la separación del Estado. El presidente de la OSE no sería el ministro de Estado. En el 64 se consigue la separación definitiva entre Estado y sindicato. El presidente de la OSE no sería el ministro de Estado. No ministro de Estado. Bueno, esto es un galimatías ahí, pero es que me gusta ir apuntando las cosas según van surgiendo para explicarlo todo. En 1965 se constituye los Consejos Nacionales de Trabajadores y Empresarios y hay una separación entre el presidente de la OSE y el secretario general del movimiento. Ambas recaían en esta época en la figura de José Solís, pero había una separación de presupuestos, ¿vale? Ya una vez que separas cartillas, estás separando ya muchas cosas, hay una diferenciación importante. José Solís había mantenido cierta ambigüedad, por un lado defensa de los trabajadores, separación del OSE, de la Organización Sindical Española, del Estado, y por otro lado quería posicionarse cerca de Franco, buscando meter el codo para hacerse con algún cargo. En 1966 José Solís anuncia una nueva ley sindical para asegurarse el poder. La ley en 1967 se ratifica, se sanciona la ley orgánica del movimiento, la modificación del fuero de trabajo. Bien, fuero de trabajo, una especie de, salvando muchísimo la diferencia, pero una regularización a través de leyes de rango superior de las condiciones laborales. José Lafont Oliveras, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores, intentó llevar a cabo un sindicalismo reivindicativo. Estamos ya en los años 65, 66, 67, movimiento muy potente obrero, muy fuerte, en este caso con reivindicaciones meramente laborales, pero que ya empezaban a tener cierta trascendencia política. José Lafont Olivera defendía un sindicalismo reivindicativo frente al sindicalismo de gestión de La Mata Mejías, que hablábamos antes, de Pedro Lamata. Es curioso como y se puede revisar algunos de sus discursos de José Lafont Oliveras, si alguien tiene interés en saber algo más de este falangista, como su retórica, sus discursos tenían un tono muy marcado anticapitalista, con una crítica sobre los efectos negativos que tenían en la sociedad los planes de desarrollo, de la liberalización de la economía. Mantuvo ciertos contactos, parece ser, con colaboracionistas de la CNT y de comisiones obreras, que recelaban de ultras y de tecnócratas. Fue sustituido por José Solís en 1966. Curioso, como poco, José Lafont Oliveras, por si alguien tiene intención de investigar, un falangista con una retórica muy marcada anticapitalista y antiliberal, muy reivindicativo en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores. 1968, nueva ley de régimen salarial. Blanco no quería una política económica dirigida por un sindicalismo reivindicativo, y en esta llegamos a mayo del 68, al cuarto congreso de la OSE, cuarto congreso sindical. Hubo tensiones por el desarrollo del sindicalismo en el gobierno, se procuraba conjugar la representación sindical con la dependencia del gobierno, y también al mismo tiempo había luchas por el poder de grupos franquistas ante la ley sindical de febrero de 1971.
La institucionalización. Lo voy a dejar aquí, pues se está extendiendo demasiado el vídeo y luego esto no hay quien se lo trague. No me lo trago ni yo. O sea que, y eso que para mí estos vídeos que vengo haciendo, empecé haciendo vídeos solo de arte prehistórico, luego de prehistoria y demás, pero a medida que quedó pasando el tiempo, pues bueno, para mí son una forma de estudiar también y de repasar los conocimientos y de intentar compartir apuntes simplemente con otros estudiantes y con otros historiadores que tengan intención de una forma muy sencilla de escuchar alguna de las cosas que yo comento aquí es solo para compartir con quien lo necesite. Y poco más, lo voy a dejar aquí efectivamente, y en el siguiente vídeo pues ya voy a hablar de bueno, cómo se fue institucionalizando el asunto de la sucesión de Franco tras un extraño accidente que sufrió de caza. Pues ya se dieron cuenta, Franco morirá algún día, ha estado a punto de morir aquí en este accidente raro, a saber, de caza, a saber qué pasó ahí, a saber los codazos y las luchas que había internas también. Bueno, el caso es que sufrió un accidente de caza, y ahí a partir de ahí se plantearon el asunto de la sucesión. Entra en juego a quien eligen de sucesor, una ley de sucesiones. España es una monarquía sin reino, aparentemente, al menos eso institucionalizaron o eso dejaron claro en los primeros años de franquismo. El heredero a la corona legal, el rey legal era Don Juan de Borbón. Y finalmente, como todos sabemos, se eligió a su hijo. Hubo negociaciones de por medio con Don Juan de Borbón y bueno, mandó a su hijo para España para que fuera preparado para acceder a la sucesión de la jefatura del Estado. Bien, hablaré también de la política exterior durante el franquismo, muy importante, siempre encaminada por una parte a la política colonial de las pocas colonias que mantenía España, Marruecos y Guinea Ecuatorial principalmente, y por otro lado, sobre todo, orientada a buscar una legitimización del régimen, una participación en las instituciones internacionales y sobre todo la búsqueda del reconocimiento de la Comunidad Económica Europea y la búsqueda del intercambio económico. También el reconocimiento de Estados Unidos, que llegó pronto por cuestiones estratégicas y bueno, también entra en el juego en esta política exterior las relaciones entre los distintos partidos de la hegemonía de la izquierda y antifranquista con las potencias europeas, donde tenían bastante fuerza. Todo esto también entra en juego. Y poco más de aquí. Una vez que explique esto un poco, saltamos ya a lo que es meramente la transición en el año 75. Yo creo que ya en el siguiente vídeo ya directamente voy a hablar de la transición. Lo dejamos ya aquí. Así que nada.